Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a tocar un tema sumamente interesante, el tema de la tecnomemoria. La tecnomemoria es una herramienta, una serie de técnicas que se han ido desarrollando desde más o menos 1950 en el siglo pasado y hasta la fecha. ¿Para qué? Para poder nosotros y cada uno de manera individual desarrollar la parte de la memoria, la mente. Seguramente ustedes en alguna ocasión, o por lo menos alguna vez en la vida, han escuchado este comentario que dice que prácticamente un ser humano, una persona común y corriente, con un nivel intelectual promedio, utiliza entre el 8 y el 10% máximo de su capacidad mental. Cosa interesante, ¿cierto? Eso quiere decir que hay por ahí un 90% de nuestra mente, de nuestra intelectualidad, que nosotros normalmente no utilizamos. Bien, la tecnomemoria es una serie de herramientas, como les había yo dicho antes, que nos van a ayudar y nos permiten precisamente aprovechar este 90% que normalmente no hemos aprovechado o más bien que estamos desperdiciando. La tecnomemoria es una serie de herramientas que por el otro lado me van a permitir memorizar, me van a dar las herramientas necesarias, las técnicas que yo necesito para poder ¿recordar qué? Recordar nombres, recordar apellidos, tener la capacidad para relacionar los apellidos con los rostros y, ¿por qué no?, aprender también a memorizar y a recordar con el mínimo esfuerzo una serie de palabras o de listas o bien de pláticas completas o conferencias. Hay algunos autores que han dedicado una buena parte de su vida al desarrollo de libros, bibliografía, que tiene que ver con la tecnomemoria. Estos autores dicen, prometen, de alguna forma identifican y señalan que a través de las técnicas que ellos han sido capaces de desarrollar, en una conferencia de 700 asistentes, ellos son capaces de recordar los 700 nombres con los 700 apellidos y evidentemente relacionarlos con los 700 rostros. La tecnomemoria, por lo tanto, es una técnica, una herramienta que evidentemente nos puede servir a cualquiera de nosotros. No importa la edad que tengamos, no importa el oficio al que nos dediquemos, no importa el aspecto de nuestra vida al cual lo queramos aplicar y aprovechar. Hay libros, hay bibliografía, hay técnicas de memoria, desde para niños muy pequeñitos hasta para adultos, como cualquiera de nosotros, como tú y como yo. ¿Por qué digo que no importa el oficio al que nos dediquemos? Porque mira, podríamos pensar que cuando uno se dedica a dar conferencias alrededor del mundo, o bien cuando uno es un cantante, se me ocurre, una estrella pública, un político, por supuesto, ¿por qué no? Es todavía más importante, o solo ellos, a estos grupos, son los únicos que deberían en realidad enfocarse y tener un estudio y un análisis y un curso de tecnomemoria. Y la respuesta es no, no necesariamente. Cada uno de nosotros, de alguna u otra manera, a través de nuestra vida cotidiana, a través de nuestras actividades que vamos desempeñando todos los días, podemos hacer uso y disfrutar de los beneficios que nos da una técnica como esta para aprender a memorizar y aprovechar de una mejor manera ese 90% de la mente que normalmente no utilizamos. Cuando yo soy jefe, cuando yo soy empresario y de repente tengo una junta en donde me voy a encontrar con 5 o 6 personas nuevas, caras diferentes, porque voy a ir a ofrecer mis servicios, ¿sí? Y resulta ser que en esta junta del lado del cliente hay 6 personas. Yo, como dueño de mi empresa, es muy importante que de entrada y de manera de presentación como primera imagen, sí tenga yo la capacidad para ¿qué? Para saludar a cada uno de ellos y automáticamente recordar tanto el nombre como el apellido, ¿por qué no? El cargo y además esto combinarlo con el rostro de las personas. Si yo logro en la primera junta, en la primera sesión, establecer y demostrar que tengo el interés
por recordar tanto los nombres como los apellidos, eso a mí me va a permitir tener una muy buena imagen, es decir, crear un impacto positivo, solo en la primera sesión, en la primera visita. Entonces, date cuenta cómo, sin importar el oficio que nosotros desarrollemos, ni la actividad que estemos desempeñando, sí es importante que nuestra memoria esté constantemente en actividad. Sí es importante que nosotros hagamos uso, practiquemos y saquemos el provecho necesario de cada una de estas técnicas. Bien, en la sesión de hoy, nuestros objetivos generales son precisamente esos. Por un lado, vamos a conocer, a descubrir qué es la tecnomemoria. Por el otro lado, vamos a conocer, analizar y aplicar por lo menos 3 técnicas, ¿sí?, de memorización. Y finalmente, de lo que se trata es de que nos hagamos también conscientes de la responsabilidad que tenemos nosotros hoy como empresarios o futuros empresarios. ¿Para qué? Para poder y aprender a desarrollar esta parte de la mente. Bien, estos son nuestros objetivos generales. Si no tienen inconveniente, vamos a comenzar. La lámina que ustedes tienen en este momento dice que un programa de formación memorística es uno de los factores más importantes de la organización mental. Mira, cuando hablamos de tecnomemoria, es muy importante que también hablemos de la organización. Una de las partes más importantes de esta técnica que vamos a aprender durante esta sesión tiene que ver con nuestra capacidad organizativa y, más que hacia afuera, hacia adentro, en nuestra mente, en nuestro intelecto. Mientras nosotros podamos, y en la medida en la que también cada uno de nosotros seamos capaces de organizar nuestra mente, nuestros pensamientos, darles una estructura, en esa medida la memoria, la formación memorística estará ya en vías de desarrollarse. Ese es el camino por el que hay que empezar. Entonces, organización, señores, esa va a ser la primera palabra clave de nuestro tema de tecnomemoria, la organización. Una persona que cuenta con una mente bien organizada se dice que es una persona feliz y exitosa. Si nosotros vemos nuestra siguiente lámina, tú te puedes preguntar, ¿qué tiene que ver que yo pueda organizar mi mente con que me pueda convertir en una persona feliz y exitosa? ¿Qué tiene que ver la organización con el éxito y la felicidad? Bien, Abraham Lincoln decía o dijo en alguna ocasión que absolutamente todas las personas o la mayoría de las personas son tan felices como deciden serlo. Esto nos lleva a un concepto que seguramente tú ya manejas y que ya conoces, que tiene que ver con la programación neurolingüística. Es decir, cada uno de nosotros vive como piensa y piensa como vive. Eso quiere decir que en la medida en la que yo estructure y organice mi mente de tal manera que me perciba, me viva, me sienta y me crea una persona feliz, una persona exitosa, una persona organizada, una persona capaz, una persona líder, una persona buen padre de familia, lo que sea, en esa medida así es como yo voy a vivir. Cuando Abraham Lincoln dijo esto, yo me imagino que él pensaba a pie juntillas que esto era realidad, y nada más tenemos que revisar la vida de Abraham Lincoln para darnos cuenta que seguramente así fue como él inició y así fue como él se convirtió en uno de los presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto quiere decir que cada uno de nosotros podemos ser mejores siempre y cuando así lo decidamos, siempre y cuando así nos esforcemos, siempre y cuando primero aceptemos que somos individuos y que como tales estamos expuestos y sujetos a ser perfectibles. Eso quiere decir que cada uno de nosotros, por más exitoso, por más feliz, por más completo, por más organizado que se sienta, siempre tiene la posibilidad, escuchen, tienen la posibilidad de ¿qué? De mejorar, de dar un paso más hacia adelante y continuar por ese camino. Cuando yo digo, yo ya llegué, yo ya terminé, yo ya soy todo lo exitoso que siempre deseé,
en ese momento dejamos de vivir. En ese momento la vida deja de tener sentido, porque verás tú, cuando yo digo ya terminé, ya llegué, ahora me voy a sentar, me voy a frotar las manos, voy a tener un sillón perfectamente cómodo y voy a ver a los demás. Y a eso me voy a dedicar las 24 horas del día, 365 días al año. La pregunta es, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el chiste de que sigas aquí, en este mundo? Quiero decir que en la medida en la que nosotros tengamos esta capacidad y esta humildad para darnos cuenta de que también nosotros, aun y cuando estemos en el lugar donde estemos, no importa, aun y cuando tengamos todo lo que tengamos a nivel material o espiritual, no importa, aun y cuando seamos eso que hoy somos, aun y cuando pensemos que la mayoría de nuestras metas las hemos alcanzado, tenemos la posibilidad, claro que sí, ¿de qué? De mejorar. ¿De qué? De dar un paso más hacia adelante. ¿De qué? De hacernos mejores personas. Y solo depende de nosotros. Esto es muy importante, señores. En la tecnomemoria, esa es, digamos, la idea clave número 2. Habíamos dicho, la primera es organización, la segunda es que de nosotros depende, que solo nosotros somos los responsables de que esto suceda. Para que nosotros podamos ser más felices, más exitosos, más eficientes y tener una mejor memoria, solo depende de nosotros. Bien. Antes de continuar con este asunto de la organización y la tecnomemoria, a mí me gustaría que habláramos y tocáramos un tema que es sumamente interesante y que sí es importante que lo tomemos en cuenta para continuar en el camino de la tecnomemoria. Y este tema es el de la concentración. La concentración, si nosotros quisiéramos definirla, si nosotros buscáramos en un diccionario del tipo que sea, ¿qué significa? ¿Qué es igual a concentración? Seguramente encontraríamos respuestas que irían más o menos por el lugar de concentración es poner atención exclusiva en un objeto, en una persona, en un algo. Eso es la concentración. Y permíteme, por favor, agregar un concepto nuevo o unas cuantas palabras más. No solo es tener atención exclusiva, sino que además esta atención exclusiva se puede traducir como que yo solo piense en ese objeto del que estoy tratando de concentrarme. Quiere decir que no debe de haber, por ningún motivo, un solo pensamiento extra que contamine o invada mi mente al momento de que yo estoy tratando de concentrarme en ese objeto.